Un nuevo registro de historias vivas desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta. Tenemos un nuevo invitado, el veterano de guerra de Malvinas, Simón Ponce. Él es integrante de la compañía de ingenieros anfibios, es infante de marina. Gracias, Simón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por el testimonio. Es la idea poder contar un poco su experiencia, su participación, conocerlo un poquito más Bueno, y dejar un mensaje, por supuesto, a este legado que hemos aprendido a querer, que lo llevamos bien alto junto a ustedes. y sí, para que se conozca bastante la historia de lo que fue, lo que pasó, y lo puedan, de cierta forma, transmitir a los que no lo vieron, a los que no vivieron esa época. Bueno, ¿usted dónde es nacido? Soy ¿Dónde cordobés, vivió? yo nací Cordobés. en la ciudad de Córdoba, pero me crié en un paraje llamado Candonga, en las Sierras Chicas. O sea, mi primera infancia fue ahí. Teníamos un ranchito al lado de un río. Mi papá trabajaba en canteras de piedra, de cal. Y bueno, mamá ama de casa. ¿Hermanos? Hermanos, sí, éramos 9 hermanos. Hemos sido más, pero hay unos cuantos fallecidos. Así que, bueno, era la época que se vivía así, ¿no? Con muchos hijos, muchos hermanos. Bueno, decía, ¿cómo fue la relación viviendo en este lugar, en Córdoba, quizás alejado de aquellos centros grandes de las Sí, armadas? no. Era retirado de todo, retirado de todo. Los vecinos más cercanos que estaban, capaz estaban a 1 kilómetro, otros tal vez un poco menos. Pero pasa que como se dibuja la sierra, Claro. medio, Escondidos. claro, medio Recovecos. escondido, siguiendo el curso del río un poco, ¿no? Sí. ¿La escuela? Escuela, sí, fuimos a la escuela, empecé yendo a una escuela también un poco más retirada, unos casi 8 kilómetros nosotros donde vivíamos. Íbamos a caballo o íbamos a pie. Eran A toda época. Se iba a la Sí, escuela sí, igual. sí, 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 no, no. Nosotros inclusive ese río que decía recién, teníamos que variarlo 8 veces en el camino que hacíamos. Así que o lo cruzábamos, si íbamos a caballo, cruzábamos por el agua, y si no, por arriba de las piedras, cruzando para no mojarnos. Después, invierno, verano, No había condición no. climática. No había ningún impedimento. ¿Y hasta qué edad todo eso? Y eso, digamos, fue hasta los 10 años prácticamente, donde ya después empecé a ir a una escuela privada de los salesianos, el hijo Don Bosco, y ahí terminé de hacer mi parte de primaria, después la secundaria, que no la terminé con ellos porque me tuve que ir, me dijeron no tenés vocación, andate. Así que bueno. Pero después continué mi secundaria en una escuela industrial. Terminamos la escuela. ¿Qué quería ser, Simón? ¿Qué aspiraba o con qué soñaba? En ese momento era electricista. Aparte del- Pero cuando pasó el tiempo, ya terminado la escuela, me toca la conscripción. Sorteo, 900 y pico, Marina. Bueno, ¿Qué te generaba eso? Eso de saber si le toca o no le toca. y ¿Era miedo, duda, curiosidad? no, eran 2 años, ¿no es cierto? Decíamos que en ese tiempo la Marina eran 2 años. Yo tenía muchos conocidos que les tocaba el ejército, estaban un tiempo, salían y me tocaba la Marina, bueno, 2 años. Tenía otros conocidos que también les tocaba la Armada. Y era, qué sé, un poco la expectativa de que, cómo ¿Qué iba a es, pasar? ¿eh? ¿Cómo es? Sabíamos que era lejos del hogar, que no íbamos a estar por un tiempo. Bueno, me incorporan y ¿dónde me mandan? A Mar del Plata. Mar del Plata. No conocía el mar tampoco, Claro. ¿no? Todo un evento. por como anécdota digo de eso de no conocer el mar, la primera vez que me metí en la playa me pegó un revolcón impresionante, Claro. lleno de arena, todo. Bueno, El bautismo. sí, fui. No, después sí, tiempo estuve ahí 1 año en Mar del Plata, hice un curso de dragoneante en esa época, porque aparentemente andaba bien, y me estaban mis encargados y mi jefe me decían, vos tenés madera, me decían, vos que vamos a mandar. Me querían mandar primero a la escuela complementaria de la Armada, que funcionaba ahí en Punta Mogote. No me atraía mucho. Pero no importa, yo te voy a mandar a un lugar, me decía un suboficial que yo te voy a mandar a la Escuela Social de Infantería y Marina. ¿Dónde queda? Batería, Acá. Puerto Vera. Bueno,
vinimos a batería ¿Qué edad tenías ahí ya? y ya 20 años, casi 21, 20. Termino, me toman un examen de ingreso y me dicen, bueno, esto, vaya, busque su equipo y venga. Así nomás fue. Me volví a Mar del Plata, mis bolsas, me dieron la documentación y a presentarme batería. Que me acuerdo que en esa época se estilaba mucho traer conscriptos que estaban en distintas unidades, traerlos e incorporarlos a la escuela. Y ahí incorporamos, creo que éramos 11 conscriptos de distintos lugares. El único de Mar del Plata que venía era yo. Y bueno, hicimos los 2 años más que faltaban y egresamos. Ahí ya los asignaban directamente la orientación que teníamos. Algunos le pedían, yo quiero hacer esta cosa, y decían, no, vos sos tal cosa. Le asignaban. No había elección. No, para nada. Tenían que egresar, nada más. Eso es lo que interesaba, que egresaran. Nada más que nosotros de los 400 que empezaron el primer año, terminamos 72 argentinos, 5 paraguayos, sí, 5 paraguayos, porque venían en esa época venían únicamente de Paraguay. Después se fueron agregando de otros países limítrofes. Y mi primer destino de una vez egresado fue el BIN 2. Y ahí es donde tuve oportunidad de trabajar y conocer al que después era el capitán Robacio, que era el comandante del BIN 5 en Malvinas. Con él hemos compartido otros destinos, también compartimos la escuela social de vuelta, porque igual poco tiempo tuve que volver a la escuela ya como subinstructor, y estaba también el entonces capitán Robacio. ¿Era un hombre exigente? ¿Era amable, accesible? Yo dentro de todos los que hemos conocido era el más accesible. Un correntino bien dado, sin problema. Después, bueno, fui por distintos destinos. Y en cuanto a la instrucción, ¿le gustaba? ¿Era algo que quería seguir aprendiendo? ¿Que iba con su Sí. idea de lo con que la era? manera de, una vez que le tomé el gustito, ya era todo para adelante. Sí. Y inclusive los subinstructores, los suboficiales que teníamos en esa época, como yo siendo cabo recién egresado, me preguntaban, ¿por qué vos sabés esto y los otros no lo saben? Y bueno, yo había sido conscripto, había sido dragoneante, se conocía. No, ya venías de una infancia de... Todo, y todas Andar. las andanzas de los demás conscriptos yo las conocía, ya lo sabía, así que, y como teníamos que trabajar con conscriptos, así que no había ningún problema. Después volví a la escuela de nuevo, ya unos años más, ya trabajar con aspirantes, ya con una experiencia ya un poco más fogueada. Después me tocó pase una comisión, me mandan esto, de la escuela me mandan de comisión azul. Lugar mediterráneo, que lo que había eran los arsenales de Azopardo. Ahí fuimos para un periodo de, no sé, creían que iba a ser 6 meses porque era se iba a armar un centro de incorporación permanente. Me quedé 5 años. Se desarmó el centro a los 6 meses y yo me tuve que quedar 5 años ahí. Y yo veía, bueno, no. Me decían, pero vos estás perdiendo. Me decían, sí, estoy perdiendo. Acá no puedo seguir acá porque ahí ¿qué No hacíamos? había actividad, no había movimiento, claro. Lo que hacíamos otra cosa. era únicamente seguridad para la fábrica de Fanazul y después los polvorines que eran de la Armada. Ahí ya qué edad tenías y qué Ya jerarquía. Ya era cabo principal ya. Y como cabo primero azul, ya ascendí en azul a cabo principal, ya casado, con 2 hijas, y bueno. Y de vuelta, dije, no, yo quiero volver a infantería. Bueno, listo. ¿A dónde me mandan? A la escuela de vuelta. 9 años con la escuela. Así que a los aspirantes, los que eran aspirantes, y todavía me encuentran mucho, todavía se acuerdan de mí. Tu instrucción, no sé si se acuerdan claro. por bueno o por malo, pero se acuerdan. Así que, nada, por eso. Y después cuando llegué allá a suboficial segundo, volví de vuelta acá a la zona de Puerto Belgrano. Me tocó el batallón de apoyo logístico. Después el siguiente año de vuelta a ingenieros
Y bueno, ya en ingeniero estuvimos ahí hasta que fuimos a Malvinas, después seguí un par de años más. ¿Y qué diferencia hay con ingenieros anfibios que con el resto de con comandos? Lo que pasa ¿Cuál que era el objetivo? ¿De qué se el encargaban? ingeniero anfibio o la unidad de ingenieros es una unidad más técnica. Es distinto al batallón de infantería, que es el que va al frente, que anda todo el día a los tiros. Nosotros no, tenemos otro tipo de actividades. Que la función del ingeniero es darle movilidad a la propia tropa, restarle al enemigo la movilidad de ellos, impedírsela, y después mejorarle la habitabilidad de la propia tropa. Eso, ¿cómo se la ha mejorado? Haciéndole refugio, cosas así, que en Malvinas le hicimos unos cuantos, que gente mía, que justamente uno que quedó en las islas, Cabo Segundo Cisterna, él le construye el refugio al entonces teniente coronel Señaldín, que estaba de jefe del regimiento 25. Un poquito nos enojó eso porque no lo usó nunca el refugio. Claro. Bueno, después del esfuerzo de la gente nuestra, y no lo usó. Bueno, está bien, era decisión de él. Sí. Usarlo o no usarlo. Antes del 82, ¿tuvieron estas prácticas? ¿Sabían dónde hacer, cómo instalarse, evaluar el terreno? Porque una cosa es hacerlo en una práctica, otra cosa en un terreno que quizás uno puede conocer de oído, de haber leído algo previo. No, nosotros trabajamos en distintos lugares. Trabajamos construyendo cosas desde Puerto Madryn para acá, todo lo que encontrábamos para el norte. O sea que era un terreno medianamente conocido. Sí. Después trabajamos en la Isla Grande de Tierra del Fuego también, entonces ya es ya muy similar a lo que era en Malvinas, pero Malvinas era otra cosa. Claro. Nosotros cuando llegamos a Malvinas, que llegamos el 9 de abril... ¿En qué fueron? En medios aéreos. Ajá. Pasa que teníamos, nosotros teníamos un montón, como unidad técnica, lleva mucho material. Nosotros se llevaban casi 120 toneladas de material que iban todas embarcados, en buque. Y algunas cosas que eran más chicos se podían llevar en avión. Y el personal y el bagaje del equipo individual sí iban en el avión. Nosotros llegamos en 2 vuelos, que fuimos hasta Río Grande, hicimos noche en Río Grande, y al día siguiente uno de los vuelos salió a Malvinas. ¿Ya sabían a dónde iban? ¿Tenían conocimiento? ¿Ustedes sí podían acceder a esa información? Sí. Y lo único que llegar a Malvinas nos recibió una llovizna, el frío, el viento, pero con una característica muy particular que fue pisarlas y quererlas. Fue lo mismo. No sé, así, al menos yo lo sentí así. Eso fue una cosa que, bueno, me llegó bien a la mente. Sí. Bueno, estuvimos ahí, llegamos, lo acomodamos un poquito. ¿Y dónde vamos? Hemos encontrado unos viejos polvorines de los ingleses, que están más o menos a unos 5 kilómetros del aeropuerto. Ahí bajaron, ahí con todo nuestro equipo fuimos caminando hasta llegar a donde se encontraban esos polvorines. ¿Un contingente de cuántas personas? Y nosotros éramos un total de 143 de esa compañía. Pero fuimos fraccionados, ¿no? Como iban los aviones Fokker que no permitían llevar a toda la gente, y otros que iban en buque con el material, otros que iban con vehículos que se tuvieron que llevar en Hércules. O sea que no llegamos todos juntos, íbamos por grupitos. Y ahí nos encontramos, digo, en ese lugar, que unos polvorines viejos llenos de cosas que aparentemente, material conocido por nosotros, veíamos, digo, esto sirve para esto, sirve para esto, sirve para esto, nosotros ya lo veíamos, porque lo conocíamos. Así que de ahí, bueno, listo, a mí me dicen, bueno, usted, su equipo, agregase al BIN 5. Bueno, listo, nos agarramos, fuimos hasta un lugar que se llama Casa Amarilla, que está justamente al frente de donde estaba el cuartel de los Royal Marines. Hay una lengua de agua que separa de un lado del cuartel, del otro lado estaba el lugar ese que... Casa Amarilla, no sé, habrá ¿Iban sido... de noche, iban caminando? Íbamos ahí fuimos caminando porque no teníamos medios todavía, no teníamos vehículos. Los vehículos que se usaron a posteriori fueron
vehículos incautados, ahí, camiones, unas camionetas, hasta que empezaron a llegar nuestros vehículos. Pero era el mínimo, teníamos 3 camionetas nada más, eran todos los vehículos que lo habían podido llevar, porque no había forma de llevar todo eso. Bueno, ahí empezamos, tomamos contacto con el Batallón 5, con el capitán Robacio fuimos y otro grupito fuimos a hacer reconocimiento de dónde iban a estar las posiciones del batallón y dónde iban a querer ellos los obstáculos, especialmente obstáculos de campos minados, sí, que instalábamos en las inmediaciones del puerto argentino. Para detener el avance, que una de las tareas era detenerla. Sí. ¿Y qué instalaban precisamente? Nosotros instalábamos campos minados. O sea, ponían minas, justamente hay 2, está ahí una mina antitanque, la Solbote 33, una mina italiana, Misar, 33 gramos de hidrógeno comprimido, y esa mina sirve nada más que por problemas logísticos, no mata, hiere, lastima y mucho, corta un pie, una cosa para, eso justamente para causar problemas logísticos más que nada, que es más caro que matar a una persona, claro. O sea, es mucho más caro. Después, la otra mina, la SB81, sí, ese es antitanque, eso tiene 3,5 kilos, destroza un vehículo, lo destroza tranquilamente. Vimos vehículos ingleses que habían pisado y habían quedado destruidos. ¿Y qué trabajo se hace para instalarlas? ¿Necesita estar a una profundidad? ¿Se colocaba en el campo y quedaba? Primero se empezaba buscando un lugar donde podría ser que estuviera cubierto por el fuego de las propias armas automáticas de la unidad que iba a ser defendida. Claro. O sea, tiene que estar dentro de más o menos de los 300 o 400 metros de las posiciones de la infantería, sí, en los campos estos. Porque ellos desde ahí pueden cubrirlo. Sí. ¿Y cómo era el terreno? ¿Había dificultad? Sí, había una cosa es mucha 400 piedra, metros lineales que con mucha piedra, mucho turbal. Los vehículos se enterraban, no había vehículo que llegara, así que las minas en poncho de agua y a llevarlas. Claro. Y teníamos unos cartuchos para llevar las minas, que después lo enteramos, algo que nos llamó la atención, que no lo habíamos conocido, que acá en Puerto Belgrano teníamos diseminadores de minas por helicóptero, de esta misma fábrica de Misar, y nosotros no lo sabíamos. Estaban guardados en polvorines. Sí. ¿Qué eran entonces? Diseminadores de minas. Sí. ¿Qué eran? ¿Aparatos también? Eso tiene un módulo comando, sí, una computadora, van los cassettes puestos en el helicóptero, claro, y eso se le puede preparar, programar para sembrar a la altura que uno quiere sembrar las minas, o sea, más que nada antipersonal, claro, con el inconveniente que eso no se puede registrar. Porque con el viento, la mina planea, y más los vientos de allá, planeaba, caía en cualquier lugar. Entonces no se sabía bien dónde estaba la mina. En cambio, haciéndolo nosotros manualmente, claro, sí. Tenías un mejor registro. Teníamos un punto inicial, un punto de origen de cada panel de campo minado. Desde ahí sabíamos a cuántos metros estaba, qué rumbo tenía, qué dirección se debe colocar el campo ese. Y se hacen distintas piernas. Un poco para que el enemigo no se encuentre, si se encuentra un campo minado acá, dobló para allá, se encuentre con otro, que es lo que se busca. Y eso les pasó realmente a ellos. Hubo un lugar particularmente en Pony Pass, un lugar, no tengo un mapa por acá, sino que hubo toda una unidad de galesa que entra, se encuentra con el campo minado y desvía, toda la compañía la desvían hacia otro lugar y se encontraron con la otra pierna del campo minado, porque iba en zigzag. Claro. Ellos querían irse para el lado del mar, no se podían, querían ir para el lado de la montaña, tampoco podían, ya estaban. Y al frente tenían una compañía del 5, que perdieron mucho ahí ellos. Sí. Hubo enfrentamiento. Sí, perdieron mucho ahí. ¿Y eso qué fecha aproximadamente? Y eso habrá sido los primeros, no tantos, pero 10 de junio a lo mejor fue eso. Porque nosotros fuimos después a recorrer el lugar como había quedado y estaba todo inundado porque la nieve, después se descongeló, el
Ahí inclusive las minas estas las pusimos muchas sin enterrar, por el hecho de que se colocaron bajo fuego enemigo. Ya estaba tirando la artillería de ellos, así que no había mucho tiempo que perder, era cuestión de ir, instalar y desaparecer de allí. ¿Y esa instalación requería una intervención en la tierra, en algún sector, o solo se dejaba? No, lo normal es hacer un pocito, poner una leve capa encima, a esta altura, para que esta mina, por ejemplo, que soporta un peso de 11 kilos, entonces tiene que ceder el piso. Cuando pisa, la persona tiene que ceder. Entonces, eso se iba intercalando con aquellas minas antitanque, si era un campo minado mixto, porque sabía especialmente donde había caminos, se ponía porque veían vehículos por ahí, entonces tenía que... Pero estas otras no, directamente para personal. Nosotros instalamos alrededor de, creo que 7.000, 8.000 minas de este tipo, de estas y otras vías, teníamos españolas, argentinas y estas italianas. O sea, todo ese material estaba disponible. Sí. ¿Se habían comprado o se habían abastecido ya, bien? No, a las eso unidades? ya estaba. Después hubo otro tipo de minas que no las conocimos, no las vimos. Sí. ¿Y por qué estos detectores de minas que decían que no fueron utilizados o que quedaron? ¿Por desconocimiento? ¿Por funcionamiento? El detector es una cosa, un equipo nuestro, lo llevábamos nosotros. Lo que no conocíamos era que había diseminador. O sea que desde un helicóptero podías armar un campo minado. Eso es lo que no teníamos. Y después lo enteramos, en el año 83 lo enteramos que estaba eso acá. ¿Y por qué habrá sido? ¿Por orden? ¿Por desconocimiento? No se supone nada. Yo pienso de que llegó ese material, nadie sabía para qué era. Yo puedo decir algo que a lo mejor a alguna persona le va a tocar y le va a incomodar, pero lo usaban de estantería. De esos módulos, que eran de aluminio, los estaban usando de estantería. Y era algo que los módulos eran para encastrar los cassettes donde van todas las minas. Que hubiera sido muy útil. Sí, hubiera sido útil. Con las limitaciones propias de la situación allá nosotros no teníamos helicóptero para hacerlo. Nosotros muchas veces lo habíamos movilizado con un helicóptero que facilitaba prefectura, pero era más que nada para llevar personal de un lado a otro. No sé si hubiera resultado con el viento que había en Malvinas, sembrado desde el helicóptero. Y había mucha piedra aparte, y eso desparramaba, el viento porque eso hay que regular la altura, velocidad del viento, velocidad del helicóptero. Hay que tener en cuenta una serie de cosas para hacer un buen campo minado de eso. De haber estado todo en condiciones se podría haber utilizado. En otros terrenos sí, pero de ese tipo de terreno que había en Malvinas no. Bueno, decía, sembraron casi 7.000 o alrededor de 7.000. ¿En qué tiempo lo hacían a demanda constante? ¿Paraban? ¿Cómo era también eso del día a día? Eso un poco, ya había o sea, el comando superior se dice, bueno, nosotros necesitamos un obstáculo general, que era para todo el sector independiente. O había unidades que decían, yo quiero un campo minado acá porque me parece que por ahí van a venir enemigos, porque por ahí se ve un lugar de aproximación. Digo, estoy señalando por abajo porque justamente en las alturas, especialmente Tambledon, se veía todo el Valle Moy Bruto, Ponipaz, Dos Hermanas, y ellos necesitaban que se cubriera ese sector, porque a lo mejor sabían que por ahí se les podía infiltrar. Sí. Entonces, y siempre dentro de la distancia de las armas que tenía la fracción esa que estuviera ahí. Y después, normalmente hay lugares que no se veían, o sea que está cubierto por roquedal. Había unos ríos que se llaman río de piedra. Uno ve las montañas allá y baja todo piedra, parece piedra suelta, pero de tamaño impresionante y con grandes huecos que por ahí caían las minas, se metían adentro y nunca más la encontraban. La van a encontrar no sé cuándo. ¿Y a lo largo de qué territorio? Digo, si hoy miramos el mapa de las islas, ¿dónde estaban ubicados ustedes y qué dimensión cubrieron? Todo el frente alrededor del puerto argentino. No puedo precisar en este momento la cantidad de kilómetros, porque como, por ejemplo, desde el aeropuerto
donde estaba el regimiento 25 de Coronel Cenedín, hasta zigzagueando por la costa, hasta Pony Pass, y más o menos son 5 o 6 kilómetros. Y eso se iba combinando campo minado y líneas de trampas. La línea de trampa se hacía con explosivos, con cables quemados y con estacas enterradas en el piso, que era otro problema, enterrar las estacas. Y eso servía de alerta temprana. O sea, si venía algo por ahí, tocaban eso, lo pisaban, entonces eso detonaba alerta, claro. y se alertaba. Pero nos surgió un inconveniente que era la vegetación que tiene las islas. Había un helecho duro que al secarse pierde la fuerza de las raíces y el viento lo arranca y se lo lleva. Entonces, eso iba rodando eso, se enganchaban en los cables de donde estaba la línea de trampa, y el viento, con la fuerza, la hacía estallar. Entonces decían todos, ¡oh, la ve! No, iban allá y no había nada. Era porque el viento estaba trabajando. O por ahí pensaba que había dejado algún animal, oveja, porque había ovejas desparramadas. Pero eso fue un inconveniente común, que después le dimos cuenta, listo, no, eso bueno, no. se perdía el explosivo, claro. Claro. Y después hubo otros campos, no tanto campos minados, sino asesoramientos que nos pedía el ejército, especialmente, unidad de ejército. Y bueno, nosotros dentro de nuestras limitaciones decíamos, no, mire, esto tiene que ser así, así, así. Ellos no lo veían de esa manera. ¿Y qué fundamento tenían ustedes para indicarle que era ahí, que era allá, y no como ellos lo decían? Porque para el fundamento primero porque se hacía reconocimiento del terreno. El terreno ya estaba reconocido antes de ir ahí, ya estaba reconocido el terreno. Lo veíamos, aparte por los mapas, de cuáles son las posibles vías de aproximación, cuáles son los inconvenientes, si los comandos anfibios, nomás cuando entraron, que Pereira justamente nos contaba, que el desvío que tuvieron con los botes, que los llevaron para cualquier lado, porque era imposible desembarcar, primero por las algas que había. Las algas es una hoja de una fibra más o menos de ancho de 20, 30 centímetros y de largo 6, 7 metros o más. Y eso donde se enganchaban los botes, las hélices, no permitían. Y entonces eso sabíamos nosotros que no iban a poder entrar por ahí, o iba a ser muy, muy difícil. Así como nos costó a los nuestros llegar, iba a costar a ellos también, más con el fuego enemigo. Y en base a todo eso asesorado, decíamos, no, y ellos por ahí querían, no, vamos a hacer una zanja acá, vamos a dejarlo bien hecho. Y no, pero nosotros decíamos, no, una zanja ahí no, porque cuando ellos lleguen, le van a usar esa zanja de parapeto para ellos mismos. Entonces estamos perdiendo. Bueno, hay cosas que las entendían, hay cosas que no las entendían. Bueno. Yo personalmente tuve una anécdota que un día me mandan llamar de un regimiento 3. Me dicen, bueno, dice, necesitamos que me vean, dice, porque nosotros tiramos con nuestros cañones y no sale. La munición no sale. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar con el artillero y le pregunto, mire, ¿qué le está pasando? No, nosotros tenemos esta munición de cañón, que las vainas son todas perforadas. Entonces, al ser perforada, entraba el agua, la lluvia, tenían toda mojada la pólvora. Entonces le dije, bueno, mire, ¿y qué hice? No, nosotros, como no sale, lo estamos poniendo acá. Bueno, ¿y qué van a hacer? No sé, bueno, mira, agarra una cosa, esto, llévelo 300 metros de dirección, póngale en un palo y déjelo ahí. Después venimos nosotros y se lo volamos. Cuando vuelvo lo veo al mayor Traverso, que nunca me olvido hasta el apellido. Lo veo, dice, ¿qué pasó, Ponce? Mire, señor, dijo, usted tiene este problema. Así. ¿Y qué hizo? Yo le dije al artillero que agarre esa munición que está mojada, que la coloque 300 metros, coloque un palo o algo que lo señale, ahí nosotros venimos a destruirlo después. Me mira y dice, ¿pero usted qué es ingeniero de combate? No. No, pero casi. ¿Qué? ¿Especialista en munición? No. ¿Qué es? Soy ingeniero, infante marino, ingeniero anfibio. No, usted es un loco, mándese a mudar a mi unidad. Digo, pero porque usted pone en riesgo la vida. Señor, digo, le explico. Esa munición está mojada.
percuten, no sale, no se va a disparar. No es ningún riesgo para su hombre. Por eso le dije a su cabo primero, de allá, digo, si usted quiere destruir ahí, destrúyala. Pero usted recuerda que tiene un montón de carpas alrededor, de la gente que estaba pernoctando ahí. Pero, vamos a mudar, listo. Lo vi a mi jefe, listo, ponte en sábado, nos vamos, dejémoslo esto. Claro. Y lo dejamos, y así tuvimos muchos roces con la gente del ejército. Porque no congeniábamos, no teníamos la misma forma de trabajar. No. ¿Qué? Sí, que en un contexto podría haber sido más flexible o poder trabajar en conjunto, quizás hubiera... Sí, no, ninguna duda, ¿no? Ninguna duda. Sí. ¿Cuál fue el día de mayor conflictividad, de mayor tensión que ustedes tuvieron? O que vos percibiste que en esta situación está complicado. Bueno, si vamos a lo que era el funcionamiento diario, antes que empezara realmente el conflicto, nosotros teníamos un cocinero, social Franco, correntino, ya fallecido hace poquito, que cocinaba en una cocina rodante nuestra, una cocina judía, y cocinaba para nuestra gente, para la compañía. Al poco tiempo, cuando empiezan a llegar las otras unidades de ingenieros de ejército, llegaron con una mano atrás y una mano adelante. Y bueno, ¿y a dónde van? Allá, y se vayan con los ingenieros, al lado de los ingenieros anfibios. Y bueno, y llegaron listos. Bueno, la compañía de ingenieros anfibios tiene que proveerle la comida o el todo, que era una cosa que teníamos un cocinero con 2 conscriptos que cocinaban para nosotros, para los 143 nuestros, y cuando después tenían que cocinar para 1000. Claro. Era una locura eso, una locura. Pero con el tiempo bueno, algún arreglo se llegó, que yo no lo conocí, dejaron de estar ahí, de alimentarse con recibían las raciones de otro lado. Que inclusive, hasta eso, nosotros decimos, bueno, no puede ser que tengamos estos problemas con la gente del ejército, porque un día me aparece pues yo estaba siempre en el frente, pero volvía cada tanto a la base de combate. La base de combate, me aparece un día un señor, no me dice a mí, yo soy social de acá de artillería, de ese ejército, la aerotransportada 4. Me dice, necesitamos azúcar. Bueno, no sé, tendría que hablar con el logístico. O sea. Dice, pero mire, sí, hágame el favor. Dice, tenemos 2 vacas, me dice. Dice, le damos una vaca. Bueno, digo, espera, ya me picó el... Bueno, digo, claro. Está bien, digo, espera un poquito. Hoy hablo con el que estaba auxiliar de logística, digo, Feli, mira, hay un sargento de ejército, ¿sí? Y que necesita azúcar. Pero tienen dos vacas, nos dan una. Yo ofrecerle media bolsa, ¿ves? ¿Viste? Mire, únicamente podemos dar media bolsa. ¿Sí? Ah, bueno. Todo media bolsa, venga vaca. Carneamos la vaca. Claro. Teníamos unas jaulas de madera, bien ventilada, y ahí en el frío lo hacía despostada la vaca. Durante 20 días, guiso a la noche, la gente nuestra comía en caliente y comía en carne. Entonces, y a ellos les duró un día la vaca. Se hicieron flor de asado, ya duró un día. Y a nosotros duró 20 días. Claro. Entonces, esa es la diferencia que nosotros veíamos cómo se manejaban las cosas. Bueno, pues eso es anécdota. Bueno, nosotros llegando ya como primeros días de junio, no, 20, más o menos 21 de mayo, nos llega la orden de agregarnos ya definitivamente como infantería al BIN 5. Sí. Bueno, como infracción fuimos, agregamos al BIN 5, Monte Tambledon, y ahí permanecimos hasta el final. ¿Cómo le llega el conocimiento de si le llegó en ese momento lo que había ocurrido con el crucero el 3 de mayo? No, eso lo escuchamos, no sé. Nosotros teníamos la posibilidad de escuchar por ahí a las perdidas, porque inclusive había uno, que tiene un poco el ingenio, se había armado una radio. Y escuchaba Radio Carve de Montevideo. Claro.
Radio Cable de Montevideo pasaba toda la información que no nos llegaba a través de Argentina, nos llegaba a través de Llegado por Uruguay. Uruguay. A través de Uruguay. Y así, y después, claro, los medios radiales que teníamos ahí, esa comunicación permanente, porque teníamos, decíamos nosotros, un corresponsal de acá en Punta Alta, que era, no me acuerdo el apellido en este momento, que tenía una radio, era radio aficionado, estaba por la calle Libertad. Y la señora de este muchacho Franco, que era el cocinero, correntino los dos, hablaban bien el guaraní. Entonces todos los mensajes de allá venían en guaraní y de acá volvían en guaraní, por el tema de los ingleses. Vale, así que mate amargo lo llamamos nosotros, la contraseña, y yo todo lo que eran los requerimientos que había, venía a través del idioma guaraní. Era la manera de conectarse. Sí. Tal y así un día estando ya en Tumbledon, viene un conscripto y me dice, Alfonso, sí, ¿qué pasa? Y dice, acá tengo una encomienda para usted. ¿Una encomienda? Claro. Bueno, listo, a ver. Traigo. De mi casa me habían matado una pava, mate, yerba y azul. No, era un placer. Aparte para que suma, llegue en pleno sí, llegó. lugar inhóspito. Pero eso no fue todo. Digo que cuando se repartían las cartas, que inclusive hubo un dato interesante que después contó la gente del correo, me dice el movimiento de correspondencia que había en Malvinas era como si fuera una localidad de 800.000 habitantes. Claro. Pero llegaban cartas, pero... ¿Vos recibiste? De tu familia y de gente. Esa fue una de las que me tocó. ¿Por qué? ¿Qué decía? ¿Te acordás? Pero si ¿qué dice? Si tengo cartas, ¿quiere alguna? Bueno, sí, déjamela, digo. Ya cuando tengo un tiempito libre las miro. Sí. Empiezo a mirar después las cartas, qué sé yo. Y había una que la miraba y la leía y veía algo conocido. Digo, ¿qué está esto? Y conozco esta letra. Y era de mi hija mayor. ¿Tu hija? Estaba en la escuela. Y en la escuela le hicieron escribir cartita. Y ahí, pero se vivió el mundo abajo. Claro. ¿Qué edad tenía ella? Y tenía 7 años. Claro. No, perdón, 10 años. 10. Claro, sabían más o menos qué es lo que iba a pasar. Y en la escuela le habían dicho que escribía un soldado, que se lo desconocido, un soldado. ¿Te llega la de ella sin saber que...? Sin saber que la carta me iba a llegar a mí. Claro. Y yo... El destino, ¿no? Fue un destino, que después inclusive la perdí la carta, porque la quería traer a la escuela. Sí. Pero la había dejado en una mochila y después de la mochila no la encontramos más, del lugar donde fuimos a buscar. Sí. Pero claro, yo quería traer eso y traer otras cosas, que había unos pancitos de turba, que sé yo, para mostrar y traer a la escuela. ¿Y qué decía la carta? No recuerdo, no recuerdo. Porque como era para un soldado. Claro. Era ánimo, era acompañamiento. Claro, era... No era una cosa personal que llegara. Claro. Si hubiera sido así, mi hija, no sé, me pegaba con las piedras. Pero no, eso fue una cosa que me impactó un montón. Es como de cosa linda, ¿no? Sí, claro. El fuerza para seguir. Hubo otras cosas que no eran tan lindas que... Hablamos con varios integrantes de veteranos de guerra que son infantes y todos destacaban y pocos quizás registraban ese momento de poder, como vos en ese momento de la carta, bajar, pensar, volver un poco a esa realidad que si bien era parte del trabajo, externa, como darse cuenta del contexto. Sí. Vos tenías esos momentos y los pudiste... Sí. Pues yo, inclusive ahí de mi fracción, yo era el de mayor edad. Yo tenía un teniente de corbeta que era el jefe, que normalmente él no estaba porque le daban otro tipo de misiones, entonces ya estaba siempre ahí en ese lugar, en Tumbledon.
Y era como el papá de todo. Claro. Tanto de ¿Vos los ya cabos, qué edad tenías? y Eras 38 rango. años. Claro. 38. De 38. los cabos que teníamos, de los conscriptos Sí, que teníamos, sí. que como yo le decía, a mí que hoy me interesa es poderlos sacar a todos. Y los traje a todos. Cumpliste. Sí. Que otra cosa, que hubo otros que eran de mi fracción, pero que no pudieron volver. Pero que toqué otra misión, porque ahí se armaban los equipos. Por ejemplo, el equipo de que iba Tu Sister, el Museo de los Montes Dos Hermanas, eran cabos y concretos míos. Sí. Un poquito de agua, chicos, Y, después pedimos, si pueden. y eso, bueno, quedaron ellos y yo parecía, pucha, digo, ¿por qué? Quedan ellos y yo vuelvo. Claro. Te daba como que culpa. Y sí, que tendría que haber ido yo con ellos, Claro. no estar en otro lugar. Claro. Que también era importante, era un lugar que me dijeron, no, vos haces este equipo y te vas a ese lugar. Y esa gente que quedó, lo llevaron a otro equipo, lo mandaron a otro lugar. Y bueno, ahí le tocó a esa gente quedar. Y en eso de pensar esto que te digo, de tener ese momento para bajar 2 segundos y decir dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo venimos, esto de saber que desde otro lado, lejos, o en el país y demás, la gente estaba, tu familia estaba. ¿Tuviste miedo? ¿Pensaste que también en esto de decir otros se quedan y yo, por qué sigo acá? O sea, ¿te daba eso de... Claro, de la gente que estaba acá en el continente, yo creo que si pensábamos vagamente. No los entrábamos porque la mente la teníamos que ocupar en otra cosa. Era lo que uno tenía que hacer allá. Claro. Y claro, hay algo que nosotros ahí lo usábamos mucho. Dicen todos, bueno, hay que dar la vida por la patria. Pero yo me tengo que ocupar que el otro dé la vida por su patria, primero. Y después que me toque a mí. Y bueno, y esa forma de ver las cosas, claro, era dura, pero era lo real. Eso es lo real. ¿Cómo se manejaba eso de las emociones? Vos que ya eras un hombre de 38 años, con toda una experiencia, una preparación, en un contexto totalmente difícil, porque una cosa es la práctica, otra cosa es llevarlo adelante, pero ¿cómo era esto de tratar esas emociones con el más inexperto, el que recién llega, tu personal a cargo, esto que decías vos de tengo que llevarlos de vuelta? Eso, por ejemplo, Se charlaba. la función de nuestra de conductores, tanto del SOC que éramos oficiales, el oficial que estaba ahí, los cabos, de conducir al conscripto y cuidarlo al conscripto, enseñarle cómo hacían refugios, cómo tenían que... Lo mínimo. Nosotros, por ejemplo, un día que habíamos armado, cuando recién llegamos, armamos una carpa y lo primero que dijimos, no, esta carpa, hagámosle todo un parapeto de piedra alrededor. Bueno, salimos de ahí, lo fuimos a hacer un trabajo. Cuando volvimos, encontramos la carpa, todo el parapeto para arriba, toda agujereada por la esquina de la artillería. Y el parapeto para abajo estaba sana. Entonces veía la diferencia. Y eso lo aprendían. Los conscriptos especialmente lo aprendían. Conscriptos hablamos de gente que de 18 años. No, claro, que no sabían. No, ojo, ellos, el conscripto nuestro, no por jactarme, ¿no? Pero el nuestro tenía una preparación muy especial, muy particular. Que a mí chocó mucho con gente después, dando charlas, que me decían, usted llevaron los chicos, no, eran hombres. Y eran mejores que cualquiera de nosotros, capaz. Porque eran personas que con una formación, con un pensar, con un sentir, y funcionaban capaz que mejor que nosotros. Sí, apropiándose de la causa y la tarea sin necesariamente tener esa decisión que ustedes tuvieron. Ninguna duda. Y eso es lo que nosotros tratamos de cuidar. Cuidar al hombre que teníamos al lado, enseñándole todo lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cómo se tenía que mover. Y eso le sirvió. Digo, por eso, tengo la satisfacción de decir, me los traje todo de vuelta. Sí. Todos los que estaban conmigo. ¿Hay relación con alguno de ellos? ¿Los cruzás? Sí.
¿Qué te dicen? Palabra de agradecimiento. Con muchos hemos perdido contacto, porque, bueno, algunos ya no están, ya se han ido, que han sido conscriptos y, bueno, la vida fue otra cosa para ellos. Pero todavía inclusive hoy por hoy tenemos uno que está en Formosa, Muela, Carlos Muela, que tiene un programa por Radio Nacional de Formosa todos los viernes, justamente, y charlamos, a veces nos contactamos y él se contacta con los otros que estamos. Acá tenemos otra gente que está en Villa Mercedes, San Luis, también uno del mismo apellido, Ponce, Guerrero y otros más. Y ellos están permanentemente trabajando con los museos, haciendo cosas. Claro. No sé, gente que nosotros creemos que la formamos bien y ellos sintieron que nosotros lo habíamos cuidado. Respondieron a la altura de los pedidos. Sí, yo creo que sí. Yo digo que hubo por ahí, no sé si exceso, pero en algún momento tomar alguna medida así, tipo drástica. A mí me pasó en particular la última noche en el Monte Tambledon que estábamos recibiendo fuego de una fracción inglesa y al lado mío tenía dos subtenientes, creo que sí, dos subtenientes que habían quedado con una ametralladora y no le salían los tiros. La desesperación no le salía. Bueno, digo, bueno, bajemos de acá, salgamos de acá, bajemos de esta roca. Y me encuentro con uno que estaba fumando. Y claro, lo primero que se me dio, le pateé el casco. Claro, porque era me decía, ¿cómo estás delatándote tu voz mismo, tu propia posición? Te apagas eso. Y en ese lugar quedó bastante gente, quedó ahí. Que después lo mismo más adelante, cuando volvimos, encontramos varios cuerpos en el sector. Y que era una cosa que tal vez, si no lo hubiéramos charlado un poco con la gente de la Cruz Roja, porque nosotros quedamos allá en la isla, quedamos 15 de la compañía ingeniera nuestra y 20 de ejército por el tema de la remoción de campos minados. Que no, si no hubiéramos charlado con la Cruz Roja, capaz que no iban a hacer el trabajo que tenían que hacer ellos. Nosotros decíamos, ahí hay cuerpos, aquí hay. No, pues ya, ahí. Fuimos y los vimos, reconocimos, les mostramos los mismos ingleses, con los mismos ingleses. Recorrimos los lugares, vieron todo, bueno, después se armó otro equipo que vinieron a sacar los cuerpos. Sí. Que tuvo sus pros, sus contras, mucha anécdota triste de ver lo que había quedado, encontrar qué sé yo, cuerpo de gente que estaba como tapándose, gente que había quedado hasta con una granada en la mano y sin poderla tirar. O, bueno, cosa que nunca la había visto así, ¿no? Y en ese momento no lo siente, lo absorbe pero no lo siente. Y después pasan los años y eso empieza a aparecer. Pues yo le decía por ahí, digo, no sé, me estoy volviendo medio maricón, digo, porque esto es, estas lágrimas, no, antes nunca era eso. Pero ahora cuando charlo de esto, aparece, aflora. Sí, claro. O sea, si una descarga. Es sanar un poco eso que que es parte también de la tarea y de lo que uno se va desahogando. Bueno, nosotros al final, digo, inclusive con los mismos ingleses, cuando hicimos reconocimiento ahí del lugar donde estaban los cuerpos. Sí. ¿Era solo reconocimiento o se charlaba de algo más? ¿Se hacía alguna conclusión? No. Era eso. Porque yo me acuerdo que un mayor McDonald viene y dice, ustedes perdieron, nosotros ganamos, un poco pedante el nombre, porque somos mejores. A mí me chocó esa, bueno, listo. Dice, lo que tenemos que hacer ahora, armar equipo y trabajar en el bien de la población. Bueno, vamos a trabajar. Y trabajamos con la par de ellos.
Ellos preferían trabajar con nosotros. Siempre. Claro. También es otra cosa que Tenerlo cerca. es otra cosa que me quedó picando con nuestros hermanos de ejército, porque al principio, cuando recién termina el conflicto, se sacaban fotos con los ingleses. O por ahí venían los ingleses la abrazaban. Dice, Army, Marín no, con nosotros no quería saber nada. Claro. Claro, le pasa Sabían que a dónde habían ido. Claro, le había costado mucho, especialmente Tumbledore, London, todo eso. Sí. Pero después cuando vieron la forma de trabajar, dice, Marín, come. Y Army, no querían trabajar con el ejército, Claro. querían trabajar con nosotros, porque teníamos un trabajo muy parecido. El sistema de ellos, de instalación de campo minado, es muy parecido al nuestro. Claro. O sea, en ese aspecto los entendía. Sí. ¿Ese trabajo fue de desarmar todo lo Después que, de desarmar. de ese trabajo que habían hecho? Pero con un límite. El límite dio las bajas de ellos. Cuando empezaban a tener bajas en los campos minados, entonces yo, ¿qué pasa? Nuestra gente segura y ustedes no. ¿Por qué? Yo le dije, mire, primero hay un problema de idioma. Segundo, falta de confianza. No nos tienen confianza. Nosotros decimos, Ahí, claro. en la mina, y yo vengo y pongo el pie acá, camen. No, ellos desconfiaban, Claro. pero tenían su razón. Porque los campos que estaban congelados, tenían una mina abajo, venía uno, pisaba, no pasaba nada. El segundo pisaba, se aflojaba un poquito, y el tercero pisaba y capaz que volaba. Esa era la desconfianza de ellos. Claro. Y eran profesionales también, ellos sabían bien las cosas, cómo lo hacían. Pero la confianza esa, ellos creían que nosotros queríamos hacer pisado donde había una mina, no. Nosotros queríamos ayudarlo a ellos y que ellos nos ayudaran a nosotros. Y después, inclusive, a mí me pasó con gente nuestra que ir caminando por un lugar y me decían, social no se mueva. Y yo me dejé quedar ahí quieto. Y se abajo de su talón hay una mina. Bueno, listo. La sacaban y seguíamos. Y después despoleteábamos todo, juntábamos la espoleta del lugar, las minas en otro lado. Y para ir de eso venía y pisaban la espoleta. Se armaban un tole porque pensaba que no. Un error lo comete cualquiera. Que si hubiera sido una mina armada, se hubiera volado también otro más. De hecho, hoy es increíble porque uno ve documentales y cosas y posibilidades que tienen de ir a la isla y recorrerla. Hay sectores todavía que están vallados, que hay como peligro de... ¿Puede ser eso? ¿Eso es cierto? Creo que sí, creo que hay lugares que todavía no fueron. ¿Tiene vida útil este tipo de mina entonces para si Claro, no fue explotado por la condición de frío? Minas mecánicas sí duran mucho tiempo. Ahora las minas que hay ahora no, pues son programadas. O sea, está programada y se autodestruye. O inclusive hay tipos de minas que uno las programa. Es decir, bueno, yo necesito de que tal día, tal hora, se desactiven porque va a pasar una tropa propia. Y se programa y se desactiva la mina. Pasó la tropa y se activó de vuelta. Eso es la tecnología. La tecnología, claro. Sí, 43 años después la historia es otra. Es otra. Claro, bueno, ya, claro. inclusive ese trabajo manual. Está prohibido, claro. ya está prohibido el Claro, tema de las minas. No, claro. Es un tema que Sí. en este momento no me preocupa mucho. No, sí. ¿Y cuándo fue el momento de volver a casa? Bueno, de tomar esa decisión de seguir en carrera o de dejar, porque, bueno, hubo ese ida y vuelta, sí, claro, la vuelta quizás fue un poco ingrata socialmente, en la Armada, o no lo percibió así. No, primero nosotros estábamos en una vida dentro de la Armada con una carrera proyectada que decía, bueno, la guerra fue una circunstancia, se vivió. Porque para nosotros, pues, con el 2 de abril, que sonó, por decir, el clarín, que dijeron, Argentina desembarcó en las islas. Y nosotros, que hemos preparado tantos años para ir, no estamos en ese desembarco. Un desembarco real. Habíamos practicado un montón de veces desembarco en el sur, en todos lados. ¿Por qué no? Decisiones de... No, porque no hacíamos falta en ese momento. Pero nosotros decíamos, ¿y por qué no nosotros? Claro. Que no sabían, la tropa que llegaba ahí no sabía con qué se iba a encontrar. Bueno, está bien, eso es superado, eso pasa. Es como el análisis post. Sí.
Y digo, volviendo a la trayectoria nuestra, sabíamos que terminaba eso, pero nuestra vida en la Armada continuaba. No dudaste vos, No, porque ya no, tenías no, una no, edad no. considerable, La una gente, jerarquía que podías quizás... hubo gente mía, más joven, cabo especialmente, se fueron de baja, porque les impactó de alguna manera. Nosotros impactó de algún lado porque decíamos, bueno, listo, esto va a cambiar. Con la experiencia de esto que se vive acá, va a cambiar. No cambió mucho, siguió prácticamente lo mismo que nosotros vivimos después, justamente con el oficial que tuvimos allí en Malvinas, que ha sido muy nombrado, Miño. Miño, Héctor Omar Miño era teniente corvette, era capitán de navío retirado. Y nos tocó en otro lugar del mundo, no de Malvinas, ¿no? En otro lugar del mundo, ir juntos y encontrarnos con gente que había estado en Malvinas. Y ¿En otra misión? ¿O qué? sí, en Kuwait. En Kuwait. En Kuwait, sí, con reconocimiento de los campos minados iraquíes, hicimos ahí en parte nosotros. ¿Qué Pero, cambió? ¿Qué diferencia notaste? Digo, los era medios, otro país, claro, era otro país, no, porque vos aparte, lo que dijiste los al inicio medios, fue llegar a Malvinas, pisar Malvinas y apropiarte de, claro, no, lo otro del no, lo otro fue sentimiento. llegar allá y encontrarnos con algo que no, muy distinto a lo que éramos nosotros, nuestra forma de vida, o llegar a una calle y encontrarse que no sabíamos qué, sentíamos un aroma, no sabíamos qué era. Era, por ejemplo, la gente que transpiraba los condimentos, muchas comidas muy condimentadas, entonces las transpiraba y ese aroma quedaba en la calle. Yo me decía, siento ese aroma de algo conocido, pero no sabíamos qué era. Después supimos qué era. ¿Cómo fue internamente ir a esa misión? ¿Te enfrentaste nuevamente a un conflicto que era en otro país? Sí, pero era más que nada como trabajar con cosas nuevas, muchos medios que no conocíamos. Que No te condicionó emocionalmente. No. Nosotros pensamos que después sí, venimos Claro. acá, Lo pedimos lógico es esto y que- nos traen todo esto. No trajeron nada. Claro, otros años. Sí, es otra cosa. Pero volviendo a lo nuestro, yo digo, me quedé, vivía inclusive en la base naval portuguesa, lo vivía, hasta el año 84 vivía ahí, y seguí con mi vida normal. ¿Qué? Muchos me decían, bueno, tenés que hacer psicoanalizarte, llevar ese país, no sé, No. estoy... ¿Cuál era tu terapia? ¿Por dónde lo...? Yo pensaba Era cerrarlo y... Yo pensaba que lo cerraba y estaba, pero después me estoy dando cuenta, por ejemplo, esto que empieza... Hoy está todo permitido. Sí, pero ya uno se da cuenta, no, por algún lado está teniendo más. A esta edad, son 82 años, y bueno, uno lo ve y se la pucha. Lo vivió, lo consumí, y ahora qué. Y la memoria, ¿no? Lo que es la no. memoria. Memoria sí, y después, por ahí mi señora me decía, ¿qué te pasa anoche? Me pegó un salto. Claro. O me escucha y dice, ahí viene, digo, ahí viene, cosas así. Bueno, me lo contaba algo de ahí. Sí, siempre algo queda. Pero después, no, para mí fue algo más dentro de la carrera. Que hemos tenido cosas buenas, hemos tenido cosas malas, hemos tenido situaciones parecidas, ¿no es cierto? En el sur, que hemos trabajado con Pereira, hemos hecho trabajo así, de supervivencia, de vivir con otras fracciones, con otra gente, pero... Estuvo a la altura toda la compañía de ingenieros anfibios para el desempeño, para lo que fueron a hacer. Yo creo que sí, porque esto es medio anecdotario, ¿no? Pero, por ejemplo, el emir de Kuwait era asesorado por un coronel inglés. Cuando finaliza el conflicto de Irak-Kuwait, dice, tenemos que limpiar todo esto. Entonces el tipo dijo, bueno, mire, dice, usted quiere a alguien que sea idóneo, profesional, que pueda hacer la compañía de ingenieros anfibios de la Infantería Marina, Argentina. Chico, no puede ser. Y los tipos, ellos los pusieron Ellos mismos. Ellos lo pusieron.
queremos que venga esa gente acá. Y fuimos, hicimos reconocimiento. No pudimos ir después a hacer el trabajo que teníamos que hacer, trajimos todos los informes, pero hubo otros problemas que no vienen al caso. Y me dijeron, no van, listo, no fuimos. Y otra compañía que llega, fui, subí ahí. Pero tranquilamente estaban a la altura de realizar Sí, eso y es más, sí. fueron recomendados por Sí, en su momento el enemigo. Sí. Y había gente que había estado ahí en Malvinas, ellos mismos. Decían, Falkland, decían, no, Malvinas, decían. Para ellos Falkland, nosotros Malvinas. Sí. Vos decías, Simón, la guerra fue una circunstancia. Hoy, a 43 años, con todo esto que han reconocido, más allá de lo económico, de lo sanitario, que siempre es necesario y siempre es poco para ustedes en cuanto a la necesidad, a la atención, a la demora que hubo, socialmente el reconocimiento, el amor de la gente, el de no ser necesariamente militar o no ser necesariamente hijo o hija de veterano de guerra o haber sido viuda. ¿Qué te genera vos eso? ¿Crees merecerlo? ¿Crees que es justo? Yo creo que sí, en un principio la gente no aceptaba eso. Porque me acuerdo, me pasó. Cuando llegamos, nosotros que llegamos después en julio, el 14 de julio llegamos, y un grupo de gente dice, ahí vienen, cagón, te desperdieron. Y eso fue un shock, que un mismo argentino, integrante de la fuerza, que dijera eso. A nosotros yo le digo, mira, no podés decir semejante cosa, digo. Porque cuando ustedes fueron a Tomarro, había 30 marines ingleses y fue todo un batallón nuestro a tomar la isla. 800 contra 30. Estuvimos nosotros allá, había como 2 o 3 brigadas inglesas con el equipamiento que tenían, el apoyo que tenían, porque no solamente era de ellos, tenían los vecinos de Estados Unidos, todo el mundo le dio el apoyo, los primos lo apoyaron en todo. Y después la gente cuando empezaron a aparecer cosas como apareció el famoso portaaviones Saratoga, con aviones, los aviones de los Sea Harrier que habían derribado A4Q, y los últimos A4Q se habían derribado hacía más de 25 años, del 82 para atrás. Y los últimos, ¿de qué derribe se hablaba? Eran los aviones de Saratoga, que habían estado acá, en Malvinas. Y entonces yo decía, pucha, peleamos con un montón de medios, no a la gente, porque el soldado es igual que nosotros, con sus mismos problemas, con sus 2 pies, pelean en el barro, pelean y el proyectil que le toca lo va a voltear a él o a mí, al que sea. Pero los medios que tenían ellos no los teníamos nosotros. Y se estuvo a la altura. Y se estuvo a la altura. Pero eso, pues, ellos lo reconocieron después. Cuando el almirante Robacio fue invitado a Londres, hubo un general, en ese momento que no sé qué era comandante, hacía una unidad inglesa, dice, yo era comandante de 3 compañías y después terminamos con media compañía, de las 3. Y había mucha que eso no lo reconocen, ellos no lo reconocen. Porque dice ingleses, pero ellos no cuentan de que había ingleses, había irlandeses, había escoceses, había nepaleses, había argentinos, el ejército de ellos, había españoles, había gente de Nueva Guinea, había mucha gente que a veces no se conoce esa información de, sí, claro, de quiénes integraban ahí. Inclusive cuando los argentinos nosotros dijimos, ¿lo podemos conocer argentinos? No, un santiagueño, chiquitito, se fue a vivir a Inglaterra, pero sigue siendo argentino. claro.
se enroló en el ejército británico, español. Yo tengo un conocido que nació en el Peñón de Gibraltar, que tenía el mismo problema que Malvinas. Y el tipo decía, dice, no, yo soy español, pero peleo por Inglaterra. Y con él charlamos mucho, hicimos intercambio, casi tuve oportunidad de ir a verlo allá y no pude, digo, porque tuvimos un accidente en Londres que no dejó llegar a donde él vivía, pero yo sé que él esperaba, él estaba averiguando dónde vivíamos nosotros, se quería comunicar con nosotros de vuelta. Y con algunos se comunicaron, ya con la gente de Fuerza Aérea hubo muchos que los pilotos se comunicaron, han venido acá a la Argentina, porque el soldado es una persona igual Claro, sí, que sí, nosotros. sin duda, sí, sí, sí. Después el sentimiento, la emoción y la cabeza es... Sí, pero en el momento de, qué sé yo, que si no fuera tal vez la política intermediaria de todo esto, se hubieran solucionado las cosas de otra manera. Ya estaría solucionado. Sí. Me quedo con esto que vos decías al inicio, ¿no? Pisar Malvinas y quererlo apropiarse, por más que uno fue convencido que es nuestro territorio y lo seguirá haciendo sin dudas, pero ¿volverías? ¿Querés volver? ¿Qué te genera hoy pensar en las islas? Yo digo que son Argentina, deberían negociarse de alguna manera. Bélicamente no creo. No creo porque esto no es lo correcto ya. No es lo correcto. Nos ponemos a pensar de que ya las guerras las hacen otros, que tienen otro nivel de intelecto, no retorcido, ¿no? Retorcido. Yo creo que acá, si se sientan en la mesa, charlan, cada uno va a poner su postura sobre la mesa. Bueno, pero algún día tendrá que llegarse a un acuerdo. Que eso se tiene que llegar a un acuerdo, tiene que haber un arreglo. No sé, yo lo veo hoy un poco. Estaba pensando anteayer cuando lo eligieron a este nuevo presidente chileno, que hay un acercamiento ahora que puede llegar a servir, no sé en qué medida, pero puede llegar para allanar caminos, como lo puede llegar con los americanos, que nos ayuden a allanar el camino y que esto se termine, se solucione. Por la guerra ya no hace falta más, no hay que pensar en eso. Sí, la ayuda también, pero ¿a qué costo, no? O entregando qué recursos, qué sí, interés después, ¿no? pero ¿Qué guerra después la evolución entre esos que hoy nos la abrazarían? evolución del mundo es permanente, es permanente. Sí, claro. ¿Cuántos países uno se remonta a épocas históricas y cuántos países eran enemigos acérrimos y hoy son una sola nación? Son hermanos, que podrían llegar a ser acá. Podríamos hacerlo. Y un mensaje personal para tus conscriptos, para tus compañeros, para aquellos que, bueno, dieron la vida por la patria, que no han podido antes. Son héroes los que volvimos. No sé si llamar el título, para mí el héroe es el que quedó, el que entregó su vida. Yo me acuerdo que en un artículo, en alguna oportunidad puse los pequeños grandes héroes son aquellos que quedaron pequeños por su juventud, pero la grandeza como hombres no la perdieron nunca. Yo creo que hoy esos que fueron conscriptos están orgullosos de lo que hicieron, orgullosos de haber estado en un lugar. Y después, bueno, aunque después vimos que en la Argentina, el patriotismo les empezó a aparecer a algunos cuando esto empezó a decirse, a hablarse de una pensión, empezaron todo el patriotismo. Yo estuve, yo hice, yo fui, yo lo hice. No sé, pero que el sentimiento lo tenemos puesto ahí. Vamos a seguir echando, y los que estuvieron allá, los conscriptos especialmente, todavía ellos son pibes que dieron todo, lo mejor de sí. Y nosotros los acompañamos, los ayudamos. Creo que
Y hoy estamos acá, bueno. De toda guerra alguien sale vivo. De todo conflicto alguien termina vivo. Y tiene que terminar alguno vivo para que cuente. Claro. Por lo menos que cuente qué pasó. Por lo menos. Simón, gracias. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia viva, por trasladarnos en muchas de tus anécdotas a ese momento, a imaginarnos a estar al lado tuyo, que eso es muy valioso, y por no guardarte nada, que es el objetivo de lo que buscamos en Historias Vivas. Sí, yo creo que lo mejor es abrirse y que se conozca. Y somos personas todas. Todos tenemos flaquezas, tenemos sentimientos y bueno, si flaqueamos en algún lado, sí. Hay una cosa que todos dicen, yo no tengo miedo. El miedo lo tenemos todos. Sí o no, lo tenemos. Lo llevamos incorporado porque es algo natural. Entonces no podemos decir yo no tuve miedo. Miedo todo el mundo. Más de uno le tembló el... Claro. Bueno. Gracias. Agradecido por esta oportunidad que me han dado y agradecido porque me sirve para desahogar un poco. Gracias. No. Bueno, el veterano de guerra de Malvinas, Simón Ponce, integrante de la compañía de ingenieros anfibios, ha pasado por Historias Vivas, nos ha dejado un nuevo registro para poder acompañar desde esta casa tan simbólica, desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta. Nos volvemos a encontrar en un próximo registro a través de nuestro canal de YouTube.